Bueno, tuve que iniciar este video de nueva cuenta porque se me, se me pausó. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es continuar con los teoremas que veníamos desarrollando en la clase anterior. Y el que sigue es, en cierta forma, como una definición de lo que es un conjunto Jordan medible, una definición alterna de lo que es un conjunto Jordan medible. Em, Entonces nosotros habíamos demostrado eh, que un conjunto tenía contenido cero, sí, solo sí se podía cubrir por una colección numerable de parches, y esos parches tenían la cualidad de que la suma de sus áreas era tan pequeña como se quería. Ahora, eh, lo que estamos haciendo es dar una condición para decir que un conjunto sea Jordan medible. Eh, Saben que nosotros habíamos demostrado que un conjunto era Jordan medible solo si la medida de Jordan de su frontera era, era cero. Y en la definición 1.6.2, me parece que era la segunda, decíamos que un conjunto tenía medida de Jordan, o que era Jordan medible solo si la medida de Jordan inferior, que era la integral inferior de la función característica sobre el rectángulo R, era igual a la medida de Jordan superior, que era el ínfimo, o bueno, que era la integral superior sobre el rectángulo R de la función característica, siendo esta J eh, inferior el supremo de las sumas inferiores y la J superior el ínfimo de las sumas superiores. Entonces lo que vamos a dar aquí es en cierta medida como una definición eh, que es equivalente a aquella que dimos al principio de esta sección en términos de los parches. Entonces muchas veces en los libros van a encontrar que esto que estamos poniendo aquí como un teorema es la definición de que un conjunto sea Jordan medible. Y en base a todo eso se va encontrando, o sea, se encuentra la relación que hay con la integral, por ejemplo. Nosotros partimos en el sentido inverso. Entonces, bueno, en nuestro caso, digamos, podríamos decir que este teorema lo que quiere decir es que la definición 1.6.2 es equivalente, si damos esto como una definición, a la definición, no sé, si le llamamos 1.6.3, que definición 1.62 es equivalente a definición 1.63, pero bueno, aquí lo hemos escrito en forma de un teorema. Entonces lo que nos dice es que un conjunto va a ser Jordan medible siempre y cuando, o sea, yo tenga mi conjunto Jordan, un conjunto así acotado. Esa es una condición que va a tener que tener, que sea acotado, y entonces va a ser Jordan medible si yo puedo encontrar una colección finita de parches que cubran, que sean tales que cubran a toda la frontera del conjunto y que esos parches sean tales que el área se pueda hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces, en ese caso voy a tener un conjunto Jordan medible, y vimos que encontrar conjuntos Jordan medibles que no son Jordan medibles es complicado, y vimos algún ejemplo en la clase anterior que ya no quiero repetir. Entonces, vamos a demostrar este teorema. Entonces, sabemos que el conjunto U acotado es Jordan medible. Sí, solo sí. Entonces tenemos la definición, pero demostramos un teorema. Entonces, por el teorema 1.6.2 que mencioné al principio, sí, solo sí. eh, sí, solo sí, claro, la medida de Jordan de la frontera es igual a cero.
Y entonces, según lo que vimos en aquella demostración, que ya no voy a volver a hacer aquí, eso justamente se cumple si solo si las condiciones uno y 2 son ciertas. Entonces ya no voy a ser tan específico, porque o sea, si tienen duda de cómo se demuestra esto, hay que ver el video de la clase anterior donde ya lo hicimos. Entonces, por esa razón no lo repito de nueva cuenta. Entonces, es cierto que si el conjunto U es Jordan medible, o sea, que si la medida de Jordan del conjunto U es cero y es acotado, entonces su medida de Lebesgue va a ser cero también. Entonces, justamente, eh, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo puedo cubrir por una colección, en este caso numerable, de parches tales que cumplen con estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí, esto que está aquí, digamos, si lo quieren ver más fácil, equivale a que, según lo que vimos en la demostración de los teoremas anteriores, que la medida de, del conjunto U es cero. Más bien, la medida de la frontera del conjunto es cero. Entonces, la medida de Lebesgue pues me dice que lo puedo cubrir por una colección de parches. En este caso serían cerrados, que es equivalente, que eso lo van a demostrar en la tarea. Y tal es que la suma de sus áreas sea tan pequeña como yo quiera. Entonces, que eso sería un sí, solo sí. Entonces, este teorema, digamos, es trivial de hacer. Ahora, la pregunta es si, o sea, por ejemplo, si yo tengo, que es lo que decía antes cuando estaba explicando cómo pueden ver esta demostración, digamos, que ya habíamos hecho anteriormente. eh, si un conjunto U tiene, acotado, por supuesto, tiene medida de Jordan cero, o sea, contenido cero, entonces por este teorema lo que significa es que cumple, o sea, es Jordan medible, evidentemente, es Jordan medible. Y todo lo que significa eso es que puedo cubrirlo por los parches, de tal manera que esos parches los puedo hacer de un área tan pequeña como yo quiera. Entonces, esa condición va a implicar inmediatamente que la medida del Lebesgue de ese conjunto es cero. Ahora, pues la pregunta es, ¿qué pasa con el inverso? Es decir, si un conjunto tiene medida de Lebesgue cero, eso implica que ese conjunto tiene contenido cero, y la respuesta es no, en general. Entonces, ¿qué condición hay que pedirle al conjunto? Pues ya habíamos visto un ejemplo donde decíamos que si el conjunto era compacto, entonces se cumplía la otra implicación de aquí. ¿Se acuerdan? O sea, habíamos visto que si tenemos el conjunto A definido por el conjunto de números racionales en el intervalo 0, 1, entonces este conjunto tiene medida de Lebesgue cero porque es un conjunto numerable y habíamos demostrado que todos los conjuntos numerables tienen medida cero, pero la frontera del conjunto A en este caso sería el intervalo 0, 1. Entonces, la medida de Lebesgue de la frontera en este caso va a ser igual o va a ser distinta más bien. Eh, a ver, déjenme ponerlo así. La frontera de A, en este caso, entonces tenemos el conjunto A, que es el intervalo 0, 1, con todos los números racionales. Entonces son todos los números racionales entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál es la frontera de ese conjunto? Pues es todo el intervalo 0, 1. Entonces, la medida de Jordan de la frontera
de ese conjunto sería la medida de Jordan del intervalo 0,1, es decir, la longitud de ese intervalo, que es 1 en este caso. Y eso es distinto de 0. ¿De acuerdo? Y entonces habíamos visto que el problema con este conjunto es que no es compacto. No es compacto. Entonces solo se va a cumplir ese sí, solo sí. O sea que medida de Lebesgue igual a cero implique contenido de Jordan igual a cero y que contenido de Jordan cero implique medida de Lebesgue cero. Entonces, esa es la condición que hay que pedir, es que sea compacto. Y ese es el siguiente teorema que vamos a demostrar. Entonces, teorema 1.6.5, si tenemos un conjunto, un subconjunto de Rn compacto, entonces tiene contenido cero, si solo si tiene medida de Lebesgue. Perdón, aquí me equivoqué. Si solo si tiene medida de Lebesgue cero. Entonces vamos a demostrar este teorema. Entonces vamos a ir con la primera implicación. Entonces supongamos que U compacto es oh, que U compacto, supongamos U compacto tal que su contenido es cero, su medida de Jordan es cero. Entonces, como U es compacto, eso implica que U es cerrado y acotado. Entonces es cerrado, que es acotado en particular, que es lo que me interesa. Entonces si es acotado, eh, como es yo, o sea, es decir, vamos a poner aquí, es decir, U es acotado y Jordan medible, porque su medida de Jordan es cero, tiene contenido cero. Entonces por el teorema anterior, 1.6, o bueno, por el teorema, sí, por el teorema anterior, 1.6, que le puse punto 4. Tenemos que existe, o sea, porque ¿qué me dice el teorema? Que es Jordan medible, acotado Jordan medible, si solo si pasa esto. Entonces, eso implica por este teorema que existe una colección numerable RI de intervalos cerrados n dimensionales tales que el conjunto U está cubierto por la unión de todos estos, desde i igual a 1 hasta acá, de RI, y la suma desde igual a 1 hasta acá del contenido de los rectángulos estos es menor que epsilon. Y entonces justamente esto es por definición de medida de Lebesgue, de medida cero. Esto me dice que la medida de Lebesgue de U es igual a cero. O sea, más bien aquí, sí, perdón, aquí me quedé pensando porque el teorema 1.64 lo que me dice es que la frontera, pero lo que yo tengo es que tiene medida cero. Entonces, si se acuerdan del teorema anterior, el 1.6.3, lo que me decía es que si tengo un conjunto acotado con contenido cero, entonces déjenme arreglar aquí esto porque es acotado al que j de u es igual a cero. Entonces, lo que me decía el teorema 1.6.3, sí, eso es lo malo de que no tengo, bueno, que me tardé mucho en subir esto. Entonces, el teorema 1.6.3 me dice, si tengo un conjunto acotado que tiene medida cero, contenido cero, perdón, contenido cero, contenido de Jordan cero, entonces, o sea, realmente es un sí, solo sí, pero aquí lo que me interesa es que si pasa esto, entonces lo que tengo es que
para toda epsilon mayor que cero, existe un conjunto de intervalos, una colección finita de intervalos cerrados n-dimensionales tales que cubren al conjunto U en este caso y la suma de las áreas n-dimensionales de esos rectángulos es menor que epsilon, no se puede hacer tan pequeña como se quiera. Entonces, justamente esto que está aquí es la definición de tener medida del Lebesgue cero. Porque acuérdense que esa definición me decía que puedo tener, o sea, si tenía una colección de conjuntos, ya sea numerable o no numerable, que cubrían a todo U y tales que sus áreas se pueden ser tan pequeñas como se quieran, entonces el conjunto tenía medida de Lebesgue cero, que es lo que tengo aquí. Entonces, esta primera parte es trivial, en cierto sentido, hacerla. Y ahora lo que vamos a suponer es que el conjunto U tiene medida de Lebesgue cero, tiene medida cero. Entonces, como tiene medida cero, por definición de medida de Lebesgue cero, me dice que para todo epsilon mayor que cero, existe una colección, según lo que ustedes demostraron, porque yo la definición original la puse en términos de abiertos, pero ustedes demostraron que es equivalente a tomar intervalos cerrados, ya que siempre dentro de un conjunto abierto puedo meter un conjunto cerrado. De hecho, ese es lo que tenían que probar en esa cosa de la tarea en el fondo. Entonces, por definición dice que este, existe una colección en general no numerable de intervalos tales que cubren al conjunto U y tales que la suma de sus medidas o sus áreas n-dimensionales sean menores que epsilon. Entonces, esta es la parte 1 y la parte 2. Son los parchecitos que vimos esto en su momento con detalle. Entonces, de 1, ¿qué tenemos? De 1 tenemos que esta unión, esta cosa, es una cubierta abierta, por definición, del conjunto U. Entonces, pero U es compacto. Entonces, de esa subcubierta abierta puedo obtener una subcubierta finita. Entonces, existe una subcubierta finita RI desde igual a 1 hasta acá, tal que es una subcubierta finita, es decir, cubre a U. Tal que cubre a U. Y de las propiedades de las series lo que tenemos es que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de los m, bueno aquí porque le puse k, dejen ponerle i, desde i igual a 1 hasta infinito de los contenidos de los rectángulos RI en general que tengo aquí, esa cosa por lo de, este, perdón, esa no es la que quiero, y aquí también me equivoqué. Entonces aquí es la subcubierta finita, entonces aquí es hasta acá. Entonces lo que tengo es que la suma desde igual a 1 hasta acá de m de RI por las propiedades de las series, es menor que la suma desde igual a 1 hasta infinito de m de RI, pero esto por hipótesis es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, lo que tengo es que la suma desde igual a 1 hasta acá de m de RI es menor que epsilon. Y entonces, por el teorema 1.6.4, no, 1.6.3, perdón. Entonces, por el teorema 1.6.3 lo que tengo es que el contenido de Jordan de U es cero. Entonces, tiene contenido cero. Entonces, justamente el hecho de que sea compacto nos permite tomar una cubierta, una subcubierta finita de esta cubierta abierta que está dada por los parches que cubren al conjunto para que sea de medida cero.
Entonces, ahora lo que voy a mencionar es de eso. Vamos a demostrar algunas propiedades de los conjuntos Jordan medibles. Entonces, voy a ver. Lo que, sí, porque lo que estaba pensando hacer es ver la definición en general de lo que es una medida, pero lo hacemos después de ver algunas propiedades de esto. Entonces, teorema 1.6.6. Entonces, tenemos que si ese es un subconjunto de Rn acotado y Jordan medible, entonces la medida de Jordan de ese conjunto siempre va a ser mayor o igual que cero. Y eso, como ya sabemos que el contenido de Jordan es el área, entonces es intuitivamente claro que el área siempre va a ser un número positivo o va a ser cero si lo que tengo pues precisamente no tiene un área. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces tenemos que S, bueno, a veces le llamo S, a veces le llamo U, da igual. S es Jordan medible, por hipótesis, acotado. Vamos a ponerle así. Sea S un conjunto Jordan medible acotado, o un conjunto acotado Jordan medible. Entonces, como eso Jordan medible, se implica por definición, aquí voy a usar la definición, porque es la cosa que me permite hacer esto de manera más sencilla. Entonces, por definición de Jordan medible, entonces que era la 1.6.2, lo que tenemos es que la j abajo de u es igual a la j arriba de u, y eso es igual a la j de u, porque es Jordan medible. Entonces, donde nosotros teníamos que la j abajo de u es el supremo de todas las sumas inferiores de la función característica chi definida en el conjunto u para cualquier partición de un rectángulo que contiene a u. Y la j arriba de u sería el ínfimo de todas las sumas superiores de esa función característica para cualquier partición del rectángulo que contiene al conjunto u. Y entonces nosotros sabíamos, o sea, nosotros sabemos, y esto ya es algo que vimos antes y que vieron desde cálculo 2 y cálculo 1, de hecho que son las propiedades del ínfimo y del supremo, que entonces el supremo de las sumas inferiores, y voy a dejarlo así, es menor o igual que la integral de la función chi de u. Esto es menor o igual que el ínfimo, entonces está ensandwichado entre estos dos. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos las propiedades de la integral sobre rectángulos? Y esta pues tiene una cota superior que es la s arriba de chi u de p, y esto tiene una cota inferior que sería la s abajo de chi u de p. Y esto, como son las sumas de las áreas, siempre son positivas o cero a lo más. Entonces, esto era, me parece que esto era el teorema 1.3.1, eso revísenlo. Bien, porque me acuerdo que era la sección 3 y que fue el primerito que puse porque era algo que había mencionado en una clase anterior, me parece. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que la integral de r de chi de u, esto es mayor o igual que cero. Pero justo como esta integral de r de chi de u en realidad es esta j, ¿se acuerdan por cómo la habíamos definido? Donde este r contiene al conjunto u. Pues entonces esto lo que me dice es que la J, ay, ¿por qué le puse? Ah, sí le puse la U. Bueno, la costumbre, déjenme ponerle U mejor aquí en vez de la S. Me empecé a poner la U como había usado antes, pero bueno. Y entonces tenemos que el contenido de Jordan siempre es algo positivo. Entonces, siguiente propiedad. Vamos a dar, y esto va a servir para su tarea, de hecho, también. Eh,
vamos a decir, mm, no, eh, así en general, U1, U2 subconjuntos de Rn acotados son Jordan medibles. Ah, acotados, no, acotados y Jordan medibles. Jordan medibles. Entonces, lo que tengo es que la unión, la intersección son Jordan medibles y además se cumple con lo siguiente que eh, J de U1 más J de U2 va a ser igual a J de U1 unión U2 más la J de la intersección de esos dos conjuntos. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos U1 y U2, subconjuntos de Rn acotados, acotados. Entonces, si eso es acotado, nosotros sabemos que la unión de acotados es acotada. De U1, perdón, porque le pongo A2. De U1, U2 es acotado. Que esto lo demostraron en cálculo 3, cuando veían todas esas cosas de los conjuntos acotados. Entonces, la unión es acotado. Y ahora por el lema, el lema 3 de la sección anterior, que era ese que vimos al final, que decía que la frontera de la unión de los conjuntos está contenido en la unión de las fronteras. ¿Se acuerdan? Y teníamos algo para la intersección, etcétera. Entonces estamos usando ese lema de ahí. Ahora, como además me dice que U1 y U2 son Jordan medibles, acotados, eh, entonces eso significa que por el teorema 1.6.3, no, ese fue el que usamos, no, sería el punto 2. Entonces, son Jordan medibles. Lo que quiero decir es que, digo, aquí intento poner qué teorema estoy usando, pero se supone que ya, o sea, bastaría con que yo dijera como uno y U2 son Jordan medibles, entonces eso quiere decir que sus fronteras tienen medida, contenido cero, ¿cierto? Bueno, ¿qué me garantiza eso? Pues el teorema que ya demostré que es el 1.6.2. Entonces, creo, espero que sea ese, si no lo corrigen ustedes. Entonces me dice que J de la frontera de U1 es igual a J de la frontera de U2 y eso es igual a cero. ¿De acuerdo? Ahora ustedes en la tarea tienen que demostrar que, me parece que les puse eso, si no lo hacen en la ayudantía, que la unión de Jordan medibles es Jordan medible, que se hace de manera, yo no lo hice y no lo voy a hacer porque es de manera similar a lo que ya hice o a lo que ya hicimos para los conjuntos que tienen medida de Lebesgue cero. Entonces, si uno y U2 son Jordan medibles, entonces la unión de Jordan medibles es Jordan medible. Eso lo tienen que demostrar ustedes. No me acuerdo si se los puse de tarea y si no, en la ayudantía. Entonces, la unión es Jordan medible. Entonces, si la unión es Jordan medible, entonces esto implica por el teorema 1.6.2 también que, que la J de... A ver cómo pongo esto. De la unión.
de la frontera de la unión, que sería J de la frontera de U1 unión frontera de U2, por lo que ya sabemos de las propiedades de la unión y de la frontera. Entonces, y esto es igual a cero. Entonces lo que tengo es que esto es igual a esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo es que... ¿qué tenía? Que... Bueno, así lo voy a dejar ya. Para que le pongo? Tenemos ahí la condición esta. Entonces, esto que está aquí es cero. Ahora, en la tarea también, que es otra propiedad que yo no demostré, que yo no voy a demostrar aquí porque es similar a lo que hicimos con el teorema con la medida del Lebesgue cero. Lo que me dice este teorema es que, de la tarea voy a ponerle, tarea o en la ayudantía lo pueden hacer también. Lo que dice es que si tengo un conjunto, por ejemplo, un subconjunto de Rn y tengo, bueno, tengo dos subconjuntos más bien, uno y voy a llamarle U, subconjuntos de Rn o de En, tales que U está contenido en U1 y si uno tiene contenido cero, entonces eso implica que el U tiene contenido cero también. Entonces, esta es una propiedad análoga a lo que al teorema que demostramos sobre la medida de Lebesgue cero. ¿Sí? Se demuestra en la misma forma. Entonces, ¿qué tengo? Tenemos que, tenemos que la frontera, a ver, déjame ponerlo así. Tenemos que la frontera de U1 unión U2 está contenido en la frontera de U1 unión la frontera de U2. Y entonces, y tenemos que la medida de Lebesgue de la frontera de U1 unión U2 es cero, que es lo que tengo aquí. Que es lo que tengo aquí, de hecho. Si quieren, bueno, aquí vamos a dejarlo, no sé. Vamos a dejarlo así como lo teníamos. Entonces tengo que esta medida es cero de esta frontera. Entonces, ¿qué significa eso? Que... Ah, pero es el otro al que tengo que aplicar, perdón. Entonces tengo que... Estoy pensando cómo hacer esto. Entonces, la medida de U1 unión de U2, esto sí lo tengo, ¿no? Que eso tiene medida cero. Ah, claro, claro, porque tengo, a ver si. Mm, a ver, déjenme, a ver, mejor vamos a rebobinar esto.
A ver, esperen. Me confundí un poco con lo que estamos haciendo aquí. Entonces lo que hay que demostrar es que la unión e la intersección son Jordan medibles y que se cumple esta ecuación. Entonces lo que tenemos es que, a ver, del lema, ¿cuál dije que era? El 1.5.3. Lo que tenemos es que la frontera de U1 unión U2 está contenido en la frontera de U1 unión la frontera de U2. Eso por un lado. Y entonces vamos a usar la propiedad, esa propiedad análoga a la medida del EVEX 0 que nos dice que si tengo U y U1 voy a ponerla así. O vamos a ponerle U1 y U2. Tenemos U1, U2, subconjuntos de Rn tales que eh, no está contenido en U2 y si la medida de el contenido de Jordan de U2 es cero, entonces eso implica que U1 como subconjunto tiene medida de Jordan cero. Entonces esto lo tienen que demostrar, me parece que se los puse en la tarea. Y si no se los puse en la tarea, lo pueden, que de todas maneras lo tienen que hacer sea tarea o no en la ayudantía. Y la demostración es exactamente o es muy similar, análoga a lo que hicimos cuando teníamos un subconjunto de un conjunto que tiene medida de Lebesgue cero. Entonces ese subconjunto tiene que tener forzosamente medida de Lebesgue cero. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo tengo es que esta frontera está metida aquí. Entonces tengo que ver que, para aplicar este teorema, tengo que ver que esto tiene medida cero. Que tiene contenido cero, perdón. Igual me confundo. Medida, contenido. Que tiene contenido cero. Entonces, lo que nosotros tenemos es que como U1 y U2 son Jordan medibles, entonces eso implica que era el teorema 1.6.2, que la medida de Jordan de su frontera es igual y son iguales a cero para cada una. Bien, y entonces lo que tenemos que ver es que esta J tenga contenido cero también. Entonces, si esto pasa, entonces por este teorema que tengo aquí, que van a demostrar en la ayudante o en su, ¿cómo se llama? O en su tarea, entonces por el teorema o ¿cómo le pongo? Asterisco. Entonces por asterisco lo que tengo es que la medida de em, la frontera de 1 unión U2 es cero. Pero eso lo que quiere decir es que U1 unión U2 es Jordan medible. ¿Sí? Por el teorema 1.6.2, que nos decía que un conjunto acotado es Jordan medible si solo si el contenido de Jordan de su frontera es cero o si su frontera tiene contenido cero. ¿De acuerdo? Entonces de aquí tendría esto de acá. Ahora,
Y lo mismo aplicaría para la intersección. Y lo que habría que ver es, a ver, dejen ponerlo. Entonces, análogamente, nosotros tenemos que, como de U1 intersección U2 está contenido en la frontera de U1 unión la frontera de U2. ¿Se acuerdan de ese lema que teníamos? Entonces, análogamente, eso va a implicar que U1 intersección U2 es Jordan medible también. Y ahora lo que hay que probar es la... ¿Dónde está? La igualdad esta que está aquí. Entonces, para probar la igualdad, ahora hay que probar. ¿Dónde está tarea? Ay, esto, ¿cómo? ¿Qué hice? Dejen borrar esto de aquí. Ahí está. Entonces, ahora lo que hay que probar es esta identidad que está aquí. Entonces, bueno, nosotros sabemos que estas cosas están definidas en términos de la función característica. ¿De acuerdo? O sea, nosotros sabemos que j de U1 más j de U2, que es, pues, como estos son Jordan medibles, esta cosa de aquí es la integral sobre el rectángulo R que contiene a U1 de la función chi de U1 más la integral del rectángulo R que contiene también a U2 de la función chi de U2. ¿De acuerdo? Y esta cosa por las propiedades de la integral en un rectángulo es la integral sobre R de que contiene a U1 unión U2 de chi de U1 más chi de U2. Y esto entonces tengo que ver que es igual a la integral de... Entonces esto es igual, y voy a poner un signo así, a j de... ¿Dónde está? De U1 unión U2. Entonces sería... que fuera igual a la integral del R que contiene a 1 unión U2 de la chi de 1 unión U2 más la integral sobre el rectángulo R que contiene a 1 intersección U2 de la función chi de 1 intersección U2. Entonces aquí solamente voy a dejar el puro rectángulo R porque ya sabemos que ese R tiene que contener a los conjuntos que tenemos que, donde está definida la función. Entonces digamos si es este, lo que no voy a hacer es meter un rectángulo encerrando solo a este, sino lo que hago es que tengo al U1 y tengo al U2 por acá. Puede ser que se intersecten, en general se intersectan el U2. Entonces ya que los tengo, tomo un rectángulo que los contiene. Entonces este R contiene tanto a 1 como a U2 como a la unión como a la intersección. Entonces voy a dejarlo así, como la R simplemente, pero sabemos que contiene a estos de acá. Entonces si esta cosa tiene que ser igual a esto de aquí por las propiedades de la integral tiene que ser sobre rectángulos, que son propiedades que ya demostraron, tiene que ser igual a chi de 1 unión U2 más chi de U1 intersección U2. Entonces, y para que estas dos, esta cosa de aquí, pues evidentemente sería esto que estoy escribiendo aquí, digamos, déjenme borrarlo así. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí es j de 1 unión U2 más j de 1 intersección U2. Entonces, esto sí es igual a esto es igual a esto y esto, este, me quedaría así. Bueno, no, déjenme borrarlo. Vamos a dejarlo así, como lo teníamos antes.
sea, esto es igual a esto es igual a esto, que es correcto. Y por otro lado, tendría que, más bien así, por otro lado tendría que esto, entonces sí como lo tenía uno unión U2, más J de uno intersección U2, esto es igual a esto, y esto es igual a esto de aquí. Entonces, ¿qué tendría que ver? Entonces, lo que tendría que demostrar es que justamente esta chi de uno unión U2 más chi de uno intersección U2, en el fondo lo que tengo que probar es que esta es igual a chi de uno más chi de U2. Entonces, ¿cómo demuestro esto por casos? Tomando en cuenta cómo se ha definido la función característica. Entonces, lo que tendría es por casos. Caso uno, si x pertenece, entonces si x pertenece a uno intersección U2, por ejemplo. Entonces, si x pertenece a uno intersección U2, eso significa que chi de uno de x más chi de U2 de x es igual a que, pues como x pertenece a la intersección, estas chi solo lo voy a poner aquí. Esta vale uno si x pertenece a uno, esta vale cero si x pertenece al complemento de uno. Y esta chi de U2 vale uno si x pertenece a U2 y vale cero si x pertenece a U2 complemento. Entonces, si x pertenece a uno intersección U2, eso significa que x pertenece a uno y x pertenece a U2. Pero si x pertenece a uno, la función chi de uno vale uno. Y si x pertenece a U2, la función chi de U2 vale uno también. Entonces esto me queda igual a 2 por un lado, este de aquí. Y ahora tengo que ver a qué me da igual esto. Entonces ahora tengo por otro lado que chi de U1 unión U2 de x, pues va a valer, como x está en U1 y x está en U2 también, o sea, esta función de aquí, a ver, U1 unión U2, vale uno si x pertenece a uno unión U2 y vale cero si x pertenece al complemento de esto. Y también tengo chi de uno intersección U2 que vale uno si x pertenece a uno intersección U2 y vale cero si x no pertenece, bueno, si x pertenece a uno intersección U2 complemento. Entonces hay que tener en cuenta estas definiciones de aquí para poder ver la igualdad. Entonces, en este caso, como x pertenece a U1 intersección U2, entonces x pertenece a U1 intersección U2. Entonces esto implica que x esté en U1 y que x esté en U2. Pero si x está en U1, entonces x pertenece a U1 unión U2 y x pertenece a U2 unión U1, si quiero verlo así. Entonces x pertenece a U1 unión U2. Entonces eso quiere decir que esta cosa vale 1. Y la chi de U1 intersección U2, pues si x pertenece a la intersección, automáticamente vale 1. Entonces tengo que, esto va a ser igual a 1 más 1 también. Entonces de aquí puedo poner esto así. Entonces esto es igual a 1 más 1, pero ese 1 lo puedo ver como la chi de 1 unión U2. Y este otro 1 lo puedo ver como la chi de 1 intersección U2. Y entonces para este primer caso tengo la igualdad. Ahora, evidentemente tengo que poner todas las posibilidades. Entonces ya tengo, por ejemplo, si es 1 U2, ya vi qué pasa si la X está aquí. Pero ahora necesito ver qué pasa si la X está en U1 pero no está en U2, es decir, si está aquí. Entonces, si X pertenece a 1 menos U2, entonces, ¿qué significa eso? Que la chi de 1 más la chi de U2, ya no le voy a poner de X. Entonces, esto significa que X está en U1 y X no está en U2. Entonces, si X está en U1, esta vale 1. Si X no está en U2,
O sea que este nu2 complemento esa vale cero. Muy bien. Y ahora la chi de uno unión u2. Entonces como la x pertenece a 1, pero no pertenece a u2, entonces pertenece a la unión. Entonces eso vale 1. Y 1 intersección u2, como, está como x está en u1, pero x no está en u2, entonces x no está en la intersección. Entonces este vale cero. Entonces esto es chi de u1 unión u2 más chi de 1 intersección u2. Entonces tengo que se cumple también. Este sería el caso 2. Bueno, le había puesto así. Déjenme poner entonces con la numeración. Entonces, ¿qué otro caso tengo? Cuando x está en u2 pero no está en u1. Entonces, si x está en u2 menos u1, eso significa que x está en u2 y x no está en u1. Entonces, por lo mismo de aquí tendría chi de u1 más chi de u2. Entonces, chi de u1 pues es cero porque el x no está en u1. ¿Ven? Si no está en u1, si quieren aquí, esto equivale a decir x no está en u1, x no está en u2, etcétera. Entonces vale cero. Y si x está en u2, pues este vale 1. Pero igual si x está en la unión, eso vale, bueno, aquí sería en la intersección, eso vale cero porque no está en los dos, pero sí está en la unión. Entonces también se cumple. Y un caso 4 que esté en la unión. O sea, que no solo esté aquí o acá o acá. El último caso es que esté pues en cualquiera de estos, que sea cualquiera de estos. Entonces, si x pertenece a unión u2, eso quiere decir que x está en 1 o x está en u2. Entonces, en ese caso, eh, de u1 más la chi de u2 va a ser igual a que si x está en u1, podemos demostrar, perdón, podemos demostrar que esto es igual, análogamente a lo que hicimos acá, ya no vamos a perder tiempo en esto, a esto de aquí. Entonces, por lo tanto, es cierto que este chi de 1 más chi de u2 sea igual a chi de 1 intersección u2 más chi de u1 unión u2. Entonces, si van a hacer algo que tenga que ver con estas cosas, con las funciones características, que sí lo van a hacer en la tarea, entonces ya pueden dar por sabido que se cumple esta igualdad. Entonces, si esta igualdad se cumple, si esta igualdad se cumple, entonces tenemos que, a ver, les voy a ponerle asterisco. Entonces, como asterisco se cumple, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, vamos a ponerle así, j de 1 más j de u2 va a ser igual a la integral sobre r, que ya explicamos este r, cuál r es, de chi de u1 más la integral sobre r de chi de u2. Y esto, como estamos ya en un rectángulo, entonces en un rectángulo, yo no lo probé, pero ustedes lo hicieron de tarea, la integral es lineal, entonces esto es la integral sobre r de chi de u1 más chi de u2. Bien, ahora pero esto ya probamos que es igual a chi de 1 intersección u2. Entonces esto es la integral sobre r de chi de 1 unión u2 más chi de u1 intersección u2. Y ahora de nueva cuenta, como estoy en un rectángulo, esto es la integral de chi de u1 unión u2 más la integral sobre el rectángulo R de la chi de u1 intersección u2.
Pero esto, por definición, es J de uno unión U2. Y esto de aquí es J de uno intersección U2. Y entonces te hemos demostrado el teorema. Entonces, si uno, sí, porque tuve que hacer esto porque estaba diciendo cosas que no acá, si se acuerdan lo que escribí antes, estaba como usando lo que quería demostrar y no. Entonces, si uno y U2 son acotados Jordan medibles, entonces eso quiere decir que tanto la unión como la intersección son Jordan medibles también, y además se cumple esto. Entonces, en el caso en el cual la intersección es vacía, por ejemplo, o sea, si tienen que probar qué pasa si la intersección de uno con U2 es vacía, entonces quiere decir que voy a tener J del vacío. Entonces tendrían que probar que J del vacío es cero nada más. Y entonces eso me va a quedar como esta igualdad de aquí, que medida de Jordan de uno más U2 va a ser igual a la medida de Jordan de la unión de esos dos conjuntos, siempre y cuando la intersección sea vacía. Bien, ahora sí, a ver, déjenme ver porque me surgió la duda ahora. Déjenme ver dónde está. No, saga, necesito revisar. No, pero sí, según esto que hicimos, tiene que ser tal cual eso que pusimos así. Contenido de Jordan. Sí, 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 efectivamente. Sí, está bien. No sé por qué me había acercado. Ah, de hecho aquí, por ejemplo, viene como un corolario. Como un corolario. A ver si vamos a ponerlo. Entonces, bien. Entonces ya tenemos demostrado este teorema de aquí. Entonces, lo único que hicimos para hacer esto fue utilizar esta propiedad. Entonces, si esta propiedad la tienen que usar para algo en la tarea, no es necesario demostrarla de nuevo. La pueden usar directamente porque ya la hicimos aquí. Y con este teorema, por ejemplo, si lo van a usar, sí lo tienen que demostrar si es que en la tarea no está, porque no lo hice yo, entonces, a menos que lo haga en una ayudantía o algo, lo podrían usar también. Muy bien, entonces vamos a poner el corolario como viene en el Sagan. Ya no me acordaba qué era lo que corolario, lo que seguía, que sería el primero, 1.6, perdón, punto 1. Entonces tenemos que si dos conjuntos son Jordan medibles y no tienen puntos en común, o sea que la intersección es vacía, es decir, uno, porque así lo van a encontrar a veces, y U2 no tiene, de hecho déjenme ver cómo lo tiene aquí. El Sagan dice si F1 si S1 y S2 no tienen puntos interiores en común. Ok, entonces no necesariamente que la intersección sea cero. Y uno y U2 no tienen puntos interiores en común. Es decir, que el interior de U1, intersección con el interior de U2, es el vacío más que los conjuntos. Entonces, el contenido de Jordan de la unión es simplemente J de uno más J de U2. Entonces vamos a demostrar esto, demostración. Y bueno, aquí yo creo que les voy a hacer, necesito hacerlo. Voy a suponer el teorema, ¿dónde está? El teorema, hay una
Dale. Vamos a ponerla así. Doble asterisco. ¿Y dónde puse doble asterisco? Entonces, ¿cómo? Aquí déjenme corregirle. Doble asterisco. Muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces, por asterisco, yo tengo que, a ver, más bien, el vacío, vamos a decir, sean U1 y U2 subconjuntos de Rn, Jordan medibles. Entonces, como el vacío está contenido en cualquier conjunto, vamos a decir en U1, y U1 es Jordan medible, eso significa que J de... Ah, más bien, pero a ver qué estoy haciendo. Ah, ya, ya, sí, perdón, perdón, perdón. ¿Dónde está el teorema? Sí, o sea, lo que quiero hacer es, dados dos subconjuntos de Rn, como el vacío está contenido en cualquier conjunto, uy, si ese conjunto tiene medida cero, entonces el vacío tiene contenido cero, perdón. Entonces por asterisco, entonces déjenme borrar esto que puse de nueva cuenta. Entonces como el vacío está contenido en cualquier conjunto, entonces si la medida de Jordan de U es igual a cero, entonces por asterisco, eso significa que la medida de Jordan del subconjunto es cero. Entonces J del vacío es cero. Ahora, como el interior de U1 intersección el interior de U2 es vacío, esto implica que o sea, justamente que U1 intersección U2 es vacío. Esto es lo que implica entonces por el teorema anterior. Entonces sí, déjenme poner, no tienen puntos en común, le voy a poner. No tienen puntos en común. Es decir, que U1 intersección U2 es vacío. Entonces dejen, porque si esto que puse aquí no se vaya en general. Entonces como U1 intersección U2 es vacío, por el teorema 1.6, o sea, el teorema anterior, punto 7, lo que tenemos es que J de 1 más J de U2 es igual a J de U1 unión U2 más J de U1 intersección U2, pero esto es este J de U1 unión U2 más J del vacío, y eso es J de U1 unión U2 más 0, que es J de U1 unión U2. Y hemos demostrado el corolario. Vamos a poner un corolario más. Corolario. Y ahorita al final, o sea, justo que era, no sabía si empezar con eso o más bien terminar, pero creo que terminar con eso es mejor. Entonces vamos a poner si tenemos U1 subconjunto de U2, subconjuntos de Rn acotados, Jordan medibles. O sea, esto de acotado está de más, porque para poder definir una medida hay que hacerlo así, pero bueno. Entonces lo que vamos a tener es que U2, la diferencia de U2 con U1 va a ser Jordan medible. Y además vamos a tener esta ecuación que la medida de Jordan y además la medida de Jordan de, eso parece una F, la medida de Jordan de la diferencia va a ser igual a la medida de Jordan de U2 menos la medida de Jordan de U1. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos que U1, aquí sería U1, está contenido en U2? Entonces, ¿quién sería la diferencia? Sería todo lo que tiene U2 quítale U1, entonces la diferencia sería esto de aquí.
¿cierto? Todo lo que me dice el teorema es el área de esa diferencia, que es esto que está en azul, va a ser el área del conjunto grande del U2, o sea, va a ser toda esta, y a toda esa área roja le voy a quitar el área de U1, todo esto de aquí. Entonces, justamente lo que me queda es la parte azul que está afuera. Entonces, intuitivamente es lo que me dice algo que yo ya sabía respecto a las áreas de manera intuitiva. Lo estamos probando, lo vamos a probar aquí. Entonces, si tenemos que U1 y U2 son acotados, entonces, por todo lo que ya sabemos de los cálculos anteriores, la diferencia es acotado también. De hecho, de cálculo 3 la diferencia es acotada. Y ahora, usando el lema también, el mismo lema que usamos anteriormente para la unión y la intersección, que era el 3, ¿no? Entonces tenemos que la frontera de la diferencia está contenido en la frontera de U1, unión la frontera de U2 también. Dejan ponerlo así. Eso por el lema también que probamos aquella vez. Ahora, como U1 y U2 son Jordan medibles, entonces eso implica que sus fronteras tienen medida o tienen contenido cero. Entonces la frontera de U1 es igual a cero y el contenido de la frontera de U2 es igual a cero por el teorema 1.6.2. Muy bien. Y entonces, como esto tiene medida cero, entonces eso significa que esto tiene medida cero. Entonces vamos a ver cómo, o sea, en particular, d de u2 menos u1 está contenido en d de u1, ¿cierto? Entonces como j de d de u1 tiene medida cero, entonces por el teorema de asterisco, eso significa que este, el contenido de Jordan de la frontera de U2 menos 1, exactamente igual que como hicimos acá. Nada más que quizá aquí no lo mencioné así, pero bueno, de aquí me salté y puse esto directamente. Pero es lo mismo que está aquí. Entonces, este es igual a cero por el teorema. Y entonces, de nuevo, por el teorema 1.6.2, lo que tengo es que U2 menos U1 es Jordan medible. Entonces ya he demostrado que es Jordan medible. Y ahora no hemos usado esta hipótesis, de hecho. Ah, no, sí, para el lema, perdón. Entonces lo que tenemos es que lo que tenemos que mostrar ahora es esta ecuación que está aquí. Entonces, como tenemos que U1 está contenido en U2, entonces eso significa que U1 unión U2, o sea, vamos a ver, eso significa que U2, voy a decir, U2 es igual a U1 unión U2, porque uno está contenido en el otro. Entonces, si tengo que este es U1 y este es U2, entonces U2 lo puedo poner como U1 unión U2 y me va a seguir dando el mismo U2. Entonces, una propiedad de los conjuntos siempre y cuando U1 esté contenido en U2. Y entonces, esto de aquí lo puedo poner como U2 menos U1 unión U1, ¿cierto? Entonces a U2 le quito U1 y luego le uno el U1 y eso me da justamente el U2. Estas son las propiedades de conjuntos. Propiedades de los conjuntos. Entonces, este, entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que J de U2 va a ser igual a J de U1 unión U2 y eso va a ser igual a J de U2 menos U1 así, unión U1. ¿Cierto? Pero ahora por el teorema 1.6. ¿En cuál estoy? Corolario.
Ah, pues, claro, corolario de este teorema. Del 1.6.7 tenemos que esta cosa, o sea, U2 menos U1 es Jordan medible y U1 Jordan medible, entonces U2 menos U1 unión U1 es Jordan medible. Y además lo que tenemos es que es J de U2 menos U1 más J de U1 es igual a, a J de U2 menos U1 unión U1 más J de U2 menos U1 intersección U1, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Ahora, pero U2 menos U1, esto que tengo aquí, intersección con U1, eso es igual a U2, intersección con U1 complemento, intersección con U1. Entonces la intersección de U1 con 1, a ver, esto es U2 intersección U1 complemento, intersección U1. Esta intersección es vacía, entonces me queda U2 intersección vacío. Cualquier cosa intersección vacío es vacío. Y entonces J de U2 menos U1 intersección U1 es igual a J del vacío, pero eso ya hemos probado que es cero. Entonces lo que tengo es que J de U2 menos U1 es igual a J de U2 menos U1 unión U1 menos J de U1. Pero esto que está aquí es U2. Entonces esto es igual a J de U2 menos J de U1. Y hemos demostrado ese segundo corolario. Entonces no sé, a lo mejor ya tienen idea para qué estamos haciendo esto justamente porque definen las propiedades. Bueno, lo menciono más adelante mejor para no desviarme. Y entonces vamos a ver un último corolario. Corolario 1.6.3. Sería el tercero, sí. Entonces tenemos que si U1 está contenido en U2 y son subconjuntos de Rn acotados Jordan medibles, entonces el contenido de Jordan de U1 va a ser menor o igual que el contenido de Jordan de U2. Entonces, ¿qué me dice esto? Es otra propiedad de las áreas que ya conozco. Si tengo este U2 y aquí adentro tengo U1, entonces lo que me dice es que el área de U1, o sea, esta área azul, pues es más chiquita o a lo más igual que el área de todo este U2 grandote que está aquí. Es lo que me dice. Entonces, como ya mencioné, contenido de Jordan es la definición formal de lo que es el área. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a libros como el Hasser que se me viene a la mente ahora, en el Hasser nunca menciona contenido de Jordan, simplemente le llama A. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí aparecerá así. Entonces, ahí eso le llama área y simplemente así, digamos, pero es exactamente lo mismo, aunque no vean la J, ahí lo van a tener como área. Entonces, siempre que vean un libro, traten de revisar al inicio como la anotación que están usando. Porque puede ser que piensen, ah, bueno, abro el Hasser, pero el Hasser no habla de contenido de Jordan, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Pues nada, está haciendo exactamente lo mismo, solamente que le está llamando área a eso y ya. Eso es todo. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, demostración. Entonces, como U1, su conjunto de U2, su conjunto de Rn son acotados, Jordan medibles. Entonces, por el corolario anterior, lo que tenemos es que la medida de Jordan de U2 menos U1 es igual a la medida de Jordan de U2 menos la medida de Jordan de U1. Que acuérdense que estos son números ya. Y entonces por el teorema
1.6.6 me parece. Se me olvida lo que estoy haciendo. A ver. Punto 5.6, sí. Esa medida de Jordan es mayor, igual que cero siempre. Entonces, por el teorema 1.6.6, lo que tenemos es que esta medida de Jordan siempre es positiva o cero. Y como esto es igual a esto, entonces lo que implica es que la J de U1 es menor o igual que la J de U2. Entonces ahora viene lo que quería decir y con esto terminamos esta clase y toda esta parte de, bueno, esta primera parte de conjuntos de Jordan, porque lo que vamos a hacer después es definir la integral sobre conjuntos que son Jordan medibles, justamente, en general, ya no solo sobre rectángulos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, o sea, lo que uno hace realmente es, o como históricamente se fue haciendo, se tuvo el cálculo integral y entonces mediante eso se vio que tenía relaciones con un área y entonces de la definición intuitiva de área uno abstrae las propiedades más importantes o las propiedades básicas con los que uno puede este, desarrollar toda la teoría necesaria para ese tema. Entonces, abstrae todo eso y define algo que en general se va a llamar una medida. Entonces, definición 1.6. Que era, será 3 como habíamos visto antes. No me acuerdo si después de lo de Jordan vimos otra cosa, pero creo que no. Mm, Voy a arriesgarme y le voy a poner 1.6.3. Entonces, si P, y esta definición nosotros la vimos en cálculo 2 los que llevaron, si revisan sus notas, eh, digo, no sé, 4 o 5 son los que hacen eso, entonces para ellos va el comentario. Si revisan las notas de cálculo 2 ahí definíamos lo que era como un área, en general, una medida. Entonces aquí vamos a recordar eso de nuevo. Si P es la colección, es una colección. Y vamos a restringirnos a Rn ahora, de subconjuntos de En, tales que cumplen con lo siguiente. Número uno, que el rectángulo de radio A está en esa colección. Es decir, para toda A que va de cero a infinito, entonces R de A es el rectángulo cerrado n-dimensional del lado A. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que, por ejemplo, si estoy en R2, o sea, si estoy en R1, lo que tengo es un intervalo que mide longitud A. Si estoy en R2, tengo un cuadrado que tiene lados A. Si estoy en R3, lo que tengo es un cubo de lados A. Si estoy en R4, tengo un hipercubo que tiene lados A, etcétera. Entonces, lo que estamos pidiendo, justamente porque nosotros, si se fijaron, así es como definimos la integral, sumamos áreas sobre rectángulos y en general sobre paralelepípedos. Entonces, vamos a pedir que esas cosas estén en la colección que estamos considerando. Número 2, que si tengo un elemento A en la colección P y A1 es congruente con A2, es congruente, entonces A2 también está en esa colección. O P3 me diría que si tengo dos conjuntos o dos elementos de la colección A1 y A2 y tenemos que los interiores tienen intersección vacía, entonces la unión de ellos dos también es un elemento de la colección. Entonces puedo tener cosas así.
Entonces, si esto se toca, por ejemplo, en algún punto de la frontera, no importa, que la intersección es vacía. Entonces, la unión de estos dos también es un elemento de la colección que vamos a considerar. Muy bien. Y número 4 vamos a decir que si A1 y A2 están en P y A1 es un subconjunto de A2, entonces la diferencia también es un elemento de P. Entonces vamos a definir ahora, vamos a decir que mu, entonces decimos que mu que va a ser una función definida en esta colección de elementos de P a los reales, es una medida en P si solo si cumple las siguientes cuatro propiedades. Número uno, que la medida de A sea positiva o cero para todo elemento de esa colección que estamos tomando. Número 2, que si A1 y A2 están en P y A1 es congruente con A2, entonces la medida de A1 va a tener que ser igual a la medida de A2. O sea, intuitivamente es claro, si tengo dos cosas que son congruentes, o sea, por ejemplo, dos cuadrados de lado A son congruentes, entonces el área de estos dos tiene que ser la misma, no tendría por qué cambiar. Es lo que me dice esta propiedad. Luego la tercera, si tengo dos elementos de la colección y que cumple que el interior, la intersección de los interiores es vacía, entonces la medida de la unión tiene que ser igual a la suma de las medidas. Y número 4, la medida del rectángulo del lado uno, o en este lado del hipercubo del lado uno, tiene que ser igual a uno. Entonces, esta es la definición en general y el contenido de Jordan cumple con todo esto. Y la medida, que en realidad es medida de Jordan, porque cumple con todo esto. Entonces, esa J que pusimos, esa J que va de los intervalos cerrados n-dimensionales que tienen todo esto a los reales, es una medida en, en Rn en ese caso. Entonces, este, cuando vean teoría de la medida, van a ver que la medida de Lebesgue también cumple con esto de aquí, etcétera. Entonces, esta es la definición más general. Entonces, para nosotros, eh, nuestra medida de Jordan cumple con todo esto. Entonces, teorema. O bueno, no lo voy a poner como teorema. Voy a ponerlo como una observación porque esto ya realmente sale de los propósitos de lo que estamos viendo, pero es importante mencionarlo. Entonces, J es una medida en Rn, la medida de Jordan. La medida de Jordan. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, si han seguido hasta aquí toda la discusión, se dan cuenta que la medida de Jordan cumple todo esto, a excepción de este y de este, porque no hemos mencionado nada sobre la congruencia. Pero estos dos, tanto el P2 como el mu2, tienen que ver con el teorema de cambio de variables o el teorema de Jacobi. Entonces, J cumple P1 a P4 y mu1 a mu4. Solo P2 y mu2 tienen que ver con el teorema de cambio de variables que vamos a ver la siguiente sección de Jacobi o del cambio de variables. La extensión de lo que vieron en cálculo 2. Entonces, Lebesgue también lo cumple en general. Pues nosotros solo vimos medida de Lebesgue cero, pero en general se define la medida de Lebesgue
así como se hace con la de Jordan, y luego se ve qué condiciones tiene que cumplir para que tenga medida cero, que no tenga medida, digamos, de lo que sea. Entonces llega a la definición de los parches realmente. Entonces lo que uno tiene es la definición de lo que va a ser la medida del Lebesgue y a partir de ahí se llega a la condición que tiene que cumplir para que tenga medida de Lebesgue cero y esas son los parches que habíamos puesto nosotros al principio. Entonces, en nuestro caso, en el caso de Jordan, ¿quién es esa colección P? La colección P van a ser la colección va a ser la colección de conjuntos Jordan medibles en Rn. Entonces, esa es la P que tenemos aquí. Entonces van a ser todos los conjuntos Jordan medibles. Entonces el P1, por ejemplo, pues es trivial ver que lo cumple porque el rectángulo del lado A es el conjunto de puntos en Rn tales que la medida en cada dimensión es menor o igual que A sobre 2, por ejemplo. Entonces donde I va desde 1 hasta N y A es mayor que 0. Entonces esta cosa pertenece a P porque este rectángulo, los rectángulos, eso no lo demostré, pero n-dimensionales del lado A, o los intervalos cerrados, si lo quieren poner así, los intervalos cerrados n-dimensionales son Jordan medibles del lado A, son Jordan medibles. Entonces todo esto, digamos aquí es este, de longitud A, son Jordan medibles. Ah, bueno, aquí porque le puse A sobre 2. Ah, perdón. Es menor o igual que A. Ah, bueno, sí, porque si no se tendría longitud 2A, claro, no. Vamos a dejarlo así, A sobre 2. ¿Por qué? Porque este valor absoluto, digamos, lo que me dice es que está entre menos A sobre 2 y A sobre 2. Entonces lo que tengo es que, digamos, si estoy en R3, por ejemplo, sería A sobre 2 menos A sobre 2 y esto me da el, digamos, el cubito así. Entonces, evidentemente, pues de aquí a acá tiene A sobre 2, pues este es del lado A. Entonces, justamente este se puede demostrar trivialmente que es Jordan medible. ¿No? O sea, ¿cómo haría eso que no hice? A ver. Bueno, háganlo ustedes, no quiero perder tiempo aquí. O sea, lo que tienen que dar es. De hecho, lo hicimos de manera, digamos que no mencioné, pero dan una partición del rectángulo y con eso ven que las sumas superiores son iguales a las sumas inferiores, que en ese caso sería justamente el área del rectángulo, o sea, o el contenido del rectángulo n-dimensional. Y justamente pues eso nos diría que, o sea, que es Jordan medible, ¿no? No sé, no quiero hacer eso. Y luego el P2 se va a cumplir por el teorema de Jacobi. Esto es lo más complicado, de hecho. Y eso pues va a ser la siguiente sección de lo que vamos a ver. Entonces, es digamos como la propiedad más complicada. Y todas las demás ya las demostramos. O sea, el P3 lo cumple. O sea, si los interiores, que era lo que teníamos ahí, este, no tienen puntos en común y son Jordan medibles, o sea, si tengo U1 y U2 que son Jordan medibles, tales que sus interiores tengan intersección vacía, entonces la unión, como ya vimos, es Jordan medible también, es lo que diría este. Y el 4 lo que nos diría es que demostramos en uno de los corolarios que si tengo U1 y U2 conjuntos Jordan medibles, de manera que uno está contenido en U2, entonces la diferencia de ellos también es Jordan medible.
Entonces, ¿qué es lo que probamos en el aquí? No, en el anterior, en el 2. La diferencia es Jordan medible también. Entonces, por ese corolario 1.6.2. Entonces, ya no lo estoy poniendo aquí porque ya lo hemos demostrado, solo lo voy mencionando. Entonces, la J de Jordan que tenemos sería algo que toma conjuntos Jordan medibles y me da un número real. Entonces tomo un conjunto U que es Jordan medible y eso me va a dar un valor que va a ser el área de ese conjunto. Entonces esta es la función mu que tenemos ahí. Entonces un conjunto Jordan medible toma la J, toma conjuntos Jordan medibles, que es esa medida, y me da un número, que es el área. Entonces el mu no se cumple por lo que ya probamos. Entonces la J de U es mayor o igual que cero para todo conjunto Jordan medible. El 2 de nueva cuenta es el teorema de Jacobi. El 3 lo tenemos ya. Si tenemos dos conjuntos Jordan medibles, tales que no tienen puntos en común, entonces eso implica que el contenido de Jordan de la unión, como ya demostramos, es la suma de los contenidos de Jordan, que esa sería la mu3. Esta, nada más aquí en vez de mu sería la j. Eso ya lo probamos. Y también no lo probamos, pero es sencillo demostrar que el contenido de Jordan del rectángulo del lado 1, que sería la suma desde pi igual a 1 hasta n de este, AI sobre 2 menos AI sobre 2, que sería igual a A1 por A2, etcétera, por AN, pero cada uno vale 1, es igual a 1. Entonces, por lo tanto, J es una medida de Jordan, de U en Rn. Entonces, sí, vamos a ponerlo como un teorema, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo así y sería nuestro teoremita. J es una medida de Jordan en Rn, que es la medida de Jordan. Demostración. Entonces aquí está. Y ahí pónganle por el corolario tal si quieren, no sé. Que más bien era como un comentario más que un teorema. Entonces es la definición formal. ¿Qué es la medida? ¿Qué es el contenido de Jordan? Si les preguntan. Pues es la definición formal del área. Y ya, eso es todo. Definición formal del área. Que conocemos, que tenemos intuitivamente claro qué es. El contenido de Jordan, la medida de Jordan, es la definición formal de lo que un área es. Entonces, partiendo del hecho de que conocemos las integrales y cómo fue este, desarrollándose históricamente todo esto, pero igual se podría partir este, desde un punto diferente, digamos. O sea, hay libros que parten definiendo, bueno, la medida de Jordan es esto, o la medida en general es esto, y a partir de ahí tienen la medida de Jordan y a partir de ahí empiezan a definir la integral, por ejemplo. Digamos, es un camino que no es, digamos, como tan claro, porque claro, en los cursos y todo lo que uno va aprendiendo siempre es este, de lo menos general a lo más general. Entonces la próxima vez vamos a terminar con definiendo la integral sobre conjuntos Jordan medibles y ya con eso terminaríamos la sección número uno. La sección número 2 va a ser más, digamos, va a tener su parte teórica, que es el teorema de Jordan en sí o el cambio de variables y también la parte práctica de cómo utilizar el teorema de cambio de variables para
tanto primero con Fubini resolver integrales sin usar ínfimos ni supremos ni nada de eso, ni particiones, y después para resolver integrales complicadas cambiando de variables. Entonces vamos a tener una parte práctica importante. Y terminando ese tema, vamos a empezar ya con encaminándonos para ir al teorema de Stokes. Pero bueno, paso a paso.